El capítulo que nos toca desarrollar es el de aparato urinario y como complemento del mismo la parte genital. Sabemos que en su desarrollo embriológico ambos sistemas, el urinario y el genital, se originan de la cresta urogenital del embrión y en desarrollo ulterior van independizándose uno del otro hasta llegar a la configuración totalmente independiente, específicamente en lo que se refiere a la parte superior por la migración de las estructuras que corresponden al aparato genital femenino específicamente y a la parte testicular del aparato masculino, y vamos a ver que se ubican estas estructuras a nivel de la excavación pelviana y en el caso particular de los testículos incluso en una estructura ubicada por fuera de la excavación pelviana y que se acomodan, digamos, estas estructuras por las razones ya conocidas de una especie de mucha necesidad de conservar temperatura dentro de márgenes muy estrechos en cuanto a calor y a frío, se acomodan en las llamadas bolsas escrotales. Vamos a empezar el estudio de este capítulo con la anatomía renal, un repaso rápido de anatomía y un poco de fisiología renal. Vemos en esta gráfica la ubicación anatómica de los riñones, ubicados ambos en la excavación, en la cavidad abdominal y específicamente dentro de la cavidad abdominal en un compartimiento posterior que denominamos espacio retroperitoneal. Esto debido al comportamiento muy peculiar que tiene la bolsa serosa, que recubre todo el interior de la cavidad abdominal en su parte posterior, en donde se desprende ya mucho antes y por fuera de las fosas renales propiamente dichas, se desprende, decíamos, de la pared abdominal posterior músculo aponeurótica y va alejándose de la misma hasta pasar por delante de los grandes vasos, aorta, vena cava inferior y específicamente también por delante de los riñones. Comparte en realidad este espacio retroperitoneal con una estructura orgánica muy importante del digestivo, que es el páncreas, pero de todas maneras nos estamos circunscribiendo exclusivamente a la parte urinaria. Esto hace entonces que en ese compartimiento retroperitoneal, entre la lámina peritoneal que debería tapizar la pared abdominal posterior, deja, por ese alejamiento, por ese despegue que tiene, deja ese espacio posterior en el cual se alojan las estructuras que recién mencionamos, y al compartimiento se le denomina entonces espacio o compartimiento retroperitoneal. Mirando la gráfica y ya también como un repaso rápido de la anatomía nada más, vemos una altura diferente de ambos riñones con un ligero, digamos, una ligera ubicación superior o más elevada del lado del riñón del lado izquierdo. Sabemos que la causa es la presencia del hígado a derecha, que él no le permite subir mucho al riñón de ese lado por contactar ya con la cara hepática inferior. En cambio, en el lado izquierdo no tenemos al hígado, tenemos al vaso que está bastante retirado, digamos así, muy arriba y hacia afuera en la cavidad abdominal, una posición superior y latero-externa, que en muy poca superficie, digamos, contacta con el polo renal superior del lado izquierdo. Así que no teniendo al hígado, este riñón asciende prácticamente hasta entrar en contacto con el hemidiafragma de ese lado en su polo superior, y la diferencia de altura es la que está justificada
por por las estructuras vecinas o colindantes. Si vemos también en esta gráfica a la ubicación relativa de ambos riñones con otras estructuras muy relacionadas, estrechamente relacionadas con la anatomía renal, que son las glándulas suprarrenales ubicadas sobre el polo superior de ambos riñones, y como la anatomía renal lo dibuja más o menos como una especie de estructuras curvas cuyo polo superior convergen entre sí de manera mucho más cercana, digamos, que las regiones polares inferiores de ambos riñones, que se retiran un poco más de la línea media, hacen entonces que las glándulas suprarrenales tengan una posición bastante superior y medial con relación al riñón sobre cuyo polo superior están montadas, digamos, estas estructuras, y específicamente también mucho más mediales que los polos renales inferiores, que decíamos se encuentran un poquitito más retirados. Si vamos a una ubicación anatómica espacial de ambos riñones, vamos a ver que ambos riñones no se encuentran en un plano vertical frontal una vez que lo observemos de frente, sino que tienen un eje mayor que va del polo superior al polo inferior de ambos riñones con la dirección que vamos a mencionar. En primer lugar, de arriba a abajo. En segundo lugar, de dentro para afuera. Esto es lo que recién explicamos sobre el acercamiento mayor de los polos renales superiores en relación a sus polos renales inferiores. Y en tercer lugar, ese eje vertical va de atrás hacia adelante. Es decir, que tienen los riñones una ubicación en un plano frontal ligeramente oblicua en sentido posterior con relación a las extremidades, digamos, polares inferiores de estas estructuras. Eso hace de que siempre que visualicemos a los riñones debemos llevar en cuenta estos ejes posicionales para poder ver si sus imágenes se ajustan o no a los detalles anatómicos clásicos, los habituales, los, digamos, anatómicamente normales, o presentan alguna que otra alteración posicional. En cuanto a la relativa cercanía de los polos renales superiores entre sí y en relación al plano medio sagital, vamos a ver que también tienen que ver con una malformación congénita rara, pero que eventualmente puede darse la visualización o el hallazgo hasta casi casual de lo que llamamos el riñón en herradura, es decir, una franja de tejido renal funcional que une a ambos polos superiores y dibuja entonces como si fueran que los dos riñones y su franja de fusión superior una herradura con la abertura hacia abajo. Repito, malformación congénita, pero no considerada como un dato normal. Es más, es raro en su presencia y es generalmente de hallazgo ocasional. Vemos también que en los riñones existen o cohabitan dos estructuras muy diferentes. En primer lugar, el sistema vascular, en segundo lugar el sistema excretor, y jugando en el medio de ambos sistemas está el parénquima renal. Acá le vemos a la relación anatómica existente entre riñones, sus polos superiores ocupados por las suprarrenales. Vemos que de la aorta emergen trayectos vasculares específicamente destinados a ambas glándulas suprarrenales y los correspondientes drenajes venosos de estas glándulas que desembocan en la vena cava inferior. La anatomía normal habitual también registra la independencia de la circulación suprarrenal y de la circulación renal. Vemos en esta gráfica entonces que puede visualizarse las dos ramas
emergentes directas de la aorta, que son las arterias renales. Vamos a ver después su distribución intrarrenal y los trayectos que corresponden al drenaje venoso, las venas renales que van directamente a desembocar en la vena cava inferior. Vemos ahí como una rareza, específicamente en el lado izquierdo, que puede darse y que correspondería entonces a que parte del drenaje venoso suprarrenal, en este caso el izquierdo, drena directamente en la vena renal del mismo lado y juntas la sangre, el retorno venoso suprarrenal y el retorno venoso renal desembocan juntas en la vena cava inferior. Vemos también ahí que en esta gráfica, el de la derecha específicamente, muestra digamos, una irrigación arterial sumamente importante. Ven ustedes que cubre prácticamente todo el territorio renal con ramificaciones intraparenquimatosas de las ramas provenientes de la arteria renal del lado izquierdo o del lado derecho. Eventualmente, y solamente con un descubrimiento, digamos, de una arteriografía renal selectiva, es decir, la introducción de medios de contraste en forma selectiva en la arteria renal de uno y de otro lado, por cateterismo, podemos encontrar que hay veces, no de manera muy frecuente, pero es de un hallazgo importante el hecho de que nos parezca amputada la parte renal mayoritaria que va, con excepción de la región polar superior, abarca todo el resto del cuerpo renal y tenemos como ausente a la estructura o a la región polar superior, ya que la vascularización de esta región ausente en una arteriografía donde la cateterización fue específicamente de la arteria renal principal, esta ausencia de irrigación polar generalmente muy bien definida y que nos muestra como si estuviera amputado el polo renal superior desde el punto de vista vascular, vemos de que depende para su irrigación de una arteria renal extra supernumeraria que llamamos arteria polar superior, también como rama directa de la aorta. La imagen esta también nos da la pauta del riego sanguíneo sumamente importante que tienen ambos riñones y que se adecua específicamente a lo que conocemos como la fisiología renal, es decir, el trabajo de depuración que debe ejercer esta estructura sobre la sangre que transporta algunos elementos que deben ser desechados, deben ser eliminados del cuerpo. El proceso entonces de purificación arterial obliga a que un buen volumen del gasto sistólico, del gasto del volumen de sangre expulsado con cada sístole de corazón vaya a parar específicamente a los riñones en mayor grado. ¿Por qué? Porque es el órgano destinado más específicamente a la depuración de sustancias tóxicas que deben ser eliminadas del cuerpo. Abajo, un poquitito por debajo de la imagen de la arteria renal, estamos viendo a la parte que corresponde a el sistema excretor. Acá apenas dibujado en un tono amarillo que nos da la pauta entonces de que el ingreso de la sangre portadora de desechos que deben ser depurados por el riñón, hablan, decíamos, de la irrigación muy importante que tiene esta estructura y que además de eso, esos desechos van a ser eliminados del cuerpo a través de la orina y por eso acá la imagen nos muestra la parte que corresponde específicamente al sistema excretor. En esta gráfica tenemos ya un corte coronal, frontal, digamos así, del riñón. En esta gráfica nos está mostrando
la estructura interna del riñón y los dos elementos vasculares, el arterial y el venoso, y por otro lado abajo estamos viendo también el sistema excretor que va a llevar hacia el exterior a través de la vejiga al material que debe ser descartado, desechado del cuerpo. En la gráfica esta del corte vemos también a las partes componentes del riñón, que son la corteza renal y la parte de la médula renal, digamos así, que están muy bien dibujados en esta gráfica, y efectivamente la, la apertura, digamos así, el corte que podamos realizar sobre una estructura renal nos muestra claramente las diferentes partes que componen a este órgano, con sus tonos de color muy bien diferenciados. Vamos a ir viendo que la parte externa está dada por la cápsula renal, un tejido fibroso denso, bastante resistente, poco distensible, que cubre en su totalidad a cada riñón. Por debajo de la cápsula renal tenemos esta franja marginal más clara, que es la llamada corteza renal. Es de un color rojizo pero tenue, y es la zona en la que se ramifican de manera preferencial las ramas intraparenquimatosas provenientes de la arteria renal. Tenemos hacia la parte central como imágenes, digamos, imágenes triangulares, en realidad, porque lo vemos en un solo plano, son en realidad imágenes tridimensionales, piramidales, que son las estructuras en las que se ubican de preferencia los glomérulos, que son las estructuras, las unidades funcionales básicas de todo riñón. A esta formación se le conoce como pirámides de Malpighi, y ven ustedes que muestran esa forma en un corte, digamos, en una imagen plana, triangular, con base marginal y con la parte del vértice de estas pirámides dirigida directamente hacia la zona central del riñón, o sea, hacia la zona iliar del riñón. Estas estructuras resaltan por su color rojo intenso, casi violáceo, por la importante vascularización que presentan. Separando a una pirámide de la otra, vemos como unas prolongaciones de la parte cortical en cuanto a coloración se refiere, que son las llamadas columnas de Bertin. En estas columnas de Bertin van ubicándose los, digamos, los túbulos de eliminación primaria, que va a ir transportando los productos de desecho ya disueltos o en suspensión en la orina, para que sean vehiculizados hacia el exterior. Hacia la parte central estamos viendo la coexistencia, digamos aquí, fuera de la parte vascular arteriovenosa, de un sistema tubular, que lo vemos aquí como cortado también, que se ubica, o que ubica a partes de su estructura directamente en relación estrecha con los vértices de las pirámides de Malpighi que recién mencionamos. Esas estructuras tubulares en contacto con los vértices de estas pirámides presentan una forma de copa, bastante importante, que está destinada, digamos, a recibir parte de lo que corresponda al sistema, a los elementos de desecho que pudieran haber sido depurados por los glomérulos, y que puedan venir directamente a través de los túbulos primarios, colectores primarios, hacia estos
elementos que denominamos cálices. Pero a la par de los que están ubicados en relación al vértice de las pirámides se encuentran también estructuras que se ubican con la misma configuración en cáliz, en copa, abarcando las regiones, digamos, internas de cada columna de Bertin, en donde principalmente, decíamos, se alojan los sistemas excretores de cada riñón. De esa manera vamos a ir viendo de que todo lo que pueda ser depurado y que pueda entonces formar parte de la porción líquida que es la orina y venir en ellos disueltos o en suspensión, estarían entonces recolectados por los primeros elementos del sistema excretor, que son los cálices. Puede, y de hecho ocurre en la anatomía, que una serie de cálices se junten en una formación, digamos, de colector que se denomina pedículo. Es generalmente una estructura única, en número de 3 generalmente para cada riñón, teniendo entonces un pedículo superior que unifica a los cálices dependientes de la región superior del riñón, otro pedículo medio que hace lo mismo con las estructuras caliciales que corresponden a la franja renal media, y una rama inferior que directamente va a recolectar los correspondientes a la región polar inferior. Todo esto se unifica después en una estructura que conocemos como pelvis renal, que es la vía final de convergencia de los pedículos. En esta gráfica tenemos nada más que dos: el pedículo superior para los cálices superiores, el pedículo inferior para los grupos caliciales medio e inferior. Pero normalmente tenemos al superior, al medio, que aquí en la gráfica no lo dibujaron, y al inferior. Esta gráfica puede eventualmente también ajustarse a hallazgos anatómicos que confirman esta posibilidad. Decíamos, estos pedículos convergen hacia una región central que es la denominada pelvis renal. Esta pelvis renal, generalmente única porque es el punto de convergencia de los pedículos superior, medio e inferior de cada riñón, se continúa con una forma infundibuliforme, como si fuera un embudo, hacia abajo, con el ducto que va a vehiculizar la orina de cada riñón directamente hacia la parte vesical. Vemos que a veces no se da la fusión del grupo calicial superior, prácticamente nunca, de los grupos caliciales medio e inferior, de los pedículos medio e inferior, pero sí puede haber a veces, y bastante frecuentemente encontramos, un grupo calicial superior con su correspondiente pedículo que está entonces independizándose y no desemboca en la pelvis renal, sino que se continúa con un conducto propio que denominamos uréter, en paralelo con el uréter principal, que fue el que recolectó a la orina producida por la franja media e inferior, o recolectada por los grupos caliciales medio e inferior de cada riñón. Así que puede entonces verse esta independencia del sistema excretor, digamos así, correspondiente a los cálices y al pedículo superior, con un ducto ureteral independiente que puede llegar incluso en forma paralela, vamos a ver imágenes posteriormente, hasta la vejiga y tener una desembocadura independiente a ese nivel. De todas maneras, vamos a ver que esa posibilidad existe y que no es precisamente una anormalidad. En esta gráfica estamos viendo justamente la manera como se comporta el sistema excretor con relación a los vértices de las pirámides de Malpighi, y vamos a entrar a hablar un poquitito también de una estructura
muy importante, que es prácticamente la unidad funcional, y de hecho, perdón, no es prácticamente, de hecho la unidad funcional del riñón, allí a donde se produce la orina, el proceso de filtración, de eliminación o de separación de los productos tóxicos de la sangre que llega al riñón, y de manera que esos productos tóxicos van a ser eliminados, decíamos, y la sangre ya depurada va a volver al torrente circulatorio principal. Recuerden que a nivel del glomérulo, y específicamente allí a donde se encuentra la parte capilar de esta estructura glomerular, es la única parte de todo el aparato circulatorio que ubica a sus capilares entre dos extremos arteriales. Lo habitual, lo normal, que la capilarización se ubique, entre una arteria, que es la que transporta la sangre, cargada de nutrientes, digamos así, para las diferentes células de los diferentes tejidos corporales, y una vez que ha vertido su mercadería útil, recibe en cambio los desechos propios del metabolismo de las diferentes células, y que van a terminar en el extremo venoso de los capilares. En este caso, esa relación arteria capilar vena no se da, sino que se da la única parte, decíamos, del organismo que ocurre esto, es la de la arteria capilar arteria. Así que vamos a tener entonces a esta estructura con sus diferentes partes componentes. En primer lugar vamos a ver que se trata de una bolsa, de una cápsula que envuelve a todas estas estructuras, específicamente a los ingresos de los extremos arterial, al ingreso, pero decir, del extremo arterial, y a la salida del sistema arterial también, y en el medio al nido, al anillo lobillo glomerular, compuesta por capilares, envueltos, decíamos, en una cápsula que es la que corresponde a la cápsula llamada de Bowman. Adentro de esta cápsula los glomérulos tienen a los capilares, y a ese nivel la sangre puede entonces, por la permeabilidad de la pared capilar, compuesta de una sola lámina de células endoteliales, por diferencia de presión, ir, digamos, eliminando el torrente sanguíneo que llega de la arteria aferente hacia el compartimiento extracapilar, a los elementos de desecho, por diferencia de tensión, de presión, y por la diferencia también de concentración de esos desechos entre el interior capilar y el tejido pericapilar. Todo lo que vaya al exterior capilar cae dentro de esto que conocimos como la cápsula de Bowman, y la cápsula de Bowman se prolonga finalmente, generalmente en polo opuesto al de la entrada vascular, por un conducto único, que es la salida ya de todo aquello que, con el líquido filtrado también a partir del plasma renal, y en ella, decíamos, o disueltos o en suspensión, los elementos que van a tener que ser eliminados del cuerpo, una vía de salida que vamos a ir viendo cómo se prolonga en el tejido renal. Así que la tenemos entonces aquí a la arteria que llega, llamada arteria aferente, la capilarización dentro de la cápsula de Bowman, que es el lugar a donde se elimina el excedente de líquido y los elementos que deban ser eliminados, y finalmente la salida a través de otra rama arterial, que es esta que estamos señalando, que es la arteria eferente. Vemos que lo que pase al interior de la cápsula de Bowman obligatoriamente van a tener una sola vía de salida, que es el inicio de una serie de túbulos, dentro de los cuales se va a producir la reabsorción de la mayor parte del líquido que pueda ser, digamos, eliminado a nivel de los glomérulos, pero que no pueden salir en ese volumen del cuerpo porque ocasionaría un desequilibrio hídrico importante. Vemos acá de que esos elementos tubulares que nacen del glomérulo definitivamente se prolongan con un tubo único que
tiene una serie de detalles de un ovillo inmediatamente al formarse cerca de cada glomérulo, y a ese ovillo lo vamos a conocer con el nombre de túbulo contorneado proximal. Se endereza luego esto en un ducto único que desciende hacia la parte central del riñón, hacia la región iliar, y luego vuelve a subir dibujando un asa que conocemos con el nombre de asa de Henle. Ambos trayectos, tanto el descendente como el ascendente de esta asa de Henle, están envueltas por una importante red de vascularización capilar, que es la que va a ir nuevamente rescatando o sustancias útiles que pudieron haber, digamos, habían sido filtrados a nivel de los glómerulos, pero que necesita recuperarse para mantenerse en unos niveles útiles en la sangre, y la eliminación del excedente líquido que se va a convertir posteriormente en orina. Una vez que en la parte superior, otra vez muy cerca del glomérulo del cual nacieron estos túbulos, vuelve nuevamente a formarse un ovillo que se ubica en esa posición y que conocemos con el nombre de túbulo contorneado distal, el proximal, periglomerular, asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Todas estas tubuladuras van rodeadas de una muy densa red vascular que hace que sea posible la recuperación de un importante volumen de líquido, dejando solamente el volumen necesario para que los solutos que vayan a tener que ser eliminados del cuerpo puedan ir saliendo entonces con la llamada orina. Vemos que finalmente este túbulo contorneado distal tiene una rama que lo une a un ducto, digamos, principal primario, que se ubica, decíamos, en las columnas de Bertin, en las franjas que separan a un glomérulo, a una pirámide de Malpighi de la otra. Este túbulo distal de unión con el colector primario principal tiene entonces una función muy importante. ¿Por qué? Porque todo aquel volumen líquido que haya ingresado después del túbulo contorneado distal hacia el colector primario, que es estas ramificaciones que vienen de cada uno de los contorneados distales, ya todo lo que colectan y depositen en este colector primario ya no puede ser recuperado ni en volumen ni en contenido en el resto de su trayecto hasta llegar a vejiga y de ahí al exterior. Esta sería una fisiología muy básica de la formación de orina en riñones. Acá le tenemos entonces a cómo se disponen esas estructuras que recién mencionamos: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle dirigido hacia la región central del riñón, y la parte ascendente que se vuelve a formar un ovillo, que aquí lo enderezaron bastante, y finalmente la terminación en el colector primario que tenemos acá. En esta otra gráfica vemos que ese túbulo de comunicación está un poquitito mejor dibujado, y vemos que este colector primario tiene una serie de bocas, digamos, laterales, que son los puntos por los cuales cada contorneado distal puede ir depositando su producto, y ya que decíamos que de ahí en más no va a ser posible la recuperación ni del volumen líquido ni tampoco de lo que contenga ese volumen líquido de solutos que forman la orina. Aquí le vemos justamente en el sentido de la flecha, contorneado proximal, la flecha viene, asa de Henle descendente, la curva, la rama ascendente, decíamos, todo esto cubierto por una muy densa red de ramas capilares que permiten entonces el libre pasaje de líquidos y de algunos solutos para la recuperación final. Vemos acá en la parte superior
a lo que sería el contorneado distal, no dibujado precisamente como un ovillo, su salida final y su desembocadura en el colector primario. Acá le vemos directamente enderezada a esa estructura. El 1 sería el glomérulo. Lo que pase dentro del caso de la Bowman, vemos que directamente se dirigen hacia ese colector primario, este ducto que va a poder entonces formar el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el contorneado distal y finalmente la parte de orina ya hacia el camino a la eliminación. Vemos acá lo que podría entonces ver, dice el glomérulo, la cápsula de Bowman, la salida del contorno proximal y aquí los capilares peritubulares del asa recta, que sería esta, primer lugar de reabsorción de líquido y de solutos, segundo pasa al resto del asa de Henle como para la reabsorción tubular de fluidos que van a volver a reintegrarse al plasma hemático y finalmente el tubo contorneado distal también con las dos funciones que van a poder entonces volver a integrar el volumen líquido filtrado a nivel de la nefrona al volumen plasmático. Y de ahí en más viene la orina, que ya contiene los elementos a ser excretados. Y acá en la gráfica roja vemos la llegada de la sangre, acá estaría la capilarización y finalmente sangre otra vez arterial que va a ser, acá tenemos el nombre de arteria deferente, que va a transportar ya la sangre desprovista de esos materiales tóxicos. Vemos acá, aparte del sistema excretor, tenemos, decíamos, a final de cada pelvis renal su continuidad con unos ductos que conocemos como uréteres y que descienden a cada lado casi digamos en un trayecto semi-paralelo a la columna vertebral regional hasta la parte de la vejiga. Allí habría que mencionar un detalle importante. La llegada de los uréteres a la vejiga es muy particular y de ello depende una función muy importante que cuando se altera acarrea bastantes problemas. La llegada de un ducto ureteral a la vejiga no hace que este ducto atraviese el espesor de la capa muscular de toda la pared vesical en forma directa, sino que llega en una manera particular hacia la cara posterior inferior de la vejiga, penetra en la parte externa, en el peritoneo perivesical, llega al espesor de la musculatura vesical y de esa forma tiene un recorrido dentro o en el espesor de esa musculatura vesical que va a configurar un sistema de válvula de retención hasta finalmente el extremo del tubo abandona la capa muscular y emerge dentro de la cavidad vesical. Tenemos entonces que el uréter llega a la parte posterior inferior de la vejiga, se introduce en el espesor de la capa muscular, tiene un recorrido bastante importante y útil dentro de ese espesor de la capa muscular vesical hasta finalmente emerger cerca de la base de la vejiga a ambos lados del plano medio sagital y que juntos la desembocadura de un uréter, la del otro uréter y finalmente la emergencia de la uretra, que es la vía final común de eliminación de la orina, forman un triángulo que conocemos como trígono vesical. La importancia del trayecto intramuscular del uréter es tal que cuando no se ajusta a una función adecuada, tenemos entonces la facilidad de que el contenido líquido vesical, que sería orina obviamente, pueda libremente volver a tener un recorrido retrógrado ascendente nuevamente hacia riñones. A eso le llamamos reflujo vésico ureteral. Obviamente que es factible
en casos anormales, digamos así, de que la orina vesical contenga gérmenes, es decir, que haya una infección vesical que conocemos con el nombre de cistitis, y que esa orina contaminada con un deficiente sistema valvular intramural del uréter permita el ascenso de esa orina vesical contaminada nuevamente hacia riñones. Ambos procesos, la infección vesical y la infección renal, son infecciones al fin, pero en cuanto a trascendencia clínica se refiere, vamos a ver que la infección de la vejiga la infección de los riñones por un ascenso, por un reflujo vésico ureteral, tiene mucha más trascendencia y puede llegar a afectar de manera muy importante a la función renal de esa persona, hasta transportarlo incluso hacia una insuficiencia renal. Por otro lado, también la presión aumentada de la vejiga, que ya tiene una musculatura muy fuerte justamente para facilitar la micción, puede hacer entonces que el contenido vesical líquido, al tener la facilidad de ascenso hacia riñones, lleve también consigo la presión intravesical y vaya produciendo un aumento de calibre del ducto ureteral, que puede incluso llegar a producir un aumento de amplitud y deformaciones de la parte excretora superior, que decíamos consta de la pelvis renal, de los pedículos y finalmente de los cálices renales, teniendo en esta forma entonces una importancia fundamental que se conserve, o que en forma natural esa desembocadura de los uréteres en vejiga esté bien configurada. Vemos acá la vía final común, que es ya de la uretra, que decíamos junto con los dos ostiums de desembocadura ureterales forman un triángulo, que es el trígono vesical, y finalmente la vía final común, que es la uretra. Sabemos que en el varón tiene una configuración anatómica muy peculiar, pasando primeramente por una glándula ubicada directamente debajo del trígono, como si fuera una especie de soporte vesical, que es la próstata. A ese nivel, el tracto ductal uretral, tiene una pared muscular sumamente delgada, prácticamente ausente. De ahí que cuando se producen deformaciones de la anatomía clásica o normal de la próstata, estas neoformaciones benignas, en la mayoría de los casos, puedan, digamos, ejercer una compresión sobre el ducto ureteral, porque este no tiene una pared muscular firme que le proteja de compresiones externas, y tenemos obviamente entonces que estos nódulos prostáticos puedan interferir, disminuir o hasta anular la posibilidad de que este ducto se mantenga permeable para la salida de orina. Una vez que abandona la próstata, la uretra carece de ningún protector, digamos, anatómico más que su propia pared, y de esa manera se desliza por debajo de la sínfisis del pubis a ese segmento siguiente, por debajo del segmento prostático, le llamamos uretra membranosa, hasta que finalmente ya ingresa en el cuerpo esponjoso del pene, y de ahí va directamente hacia la eliminación externa. Este es el esquema de la uretra masculina. Acá le tenemos al trígono vesical, acá le tenemos a la próstata, le tenemos al ducto que pasa por su interior, y acá vemos que en el caso de la de la pelvis femenina, tenemos una ubicación bastante peculiar de la vejiga. Vemos acá la llegada del uréter, esta sería la vejiga, por atrás y un poco por debajo, con la misma disposición intramural de este ducto. Vemos también que esta vejiga se encuentra ubicada inmediatamente por detrás de la sínfisis del pubis, y que los genitales internos se encuentran ubicados por detrás de la vejiga. Así que en relación
anteroposterior tenemos a la sínfisis del pubis, detrás a la vejiga, detrás a vagina y útero, y finalmente al segmento distal del colon y la ampolla rectal para su eliminación por el ano. Vemos entonces que en la pelvis femenina existe justamente el sistema genital interno que se interpone entre la vejiga y la parte terminal intestinal. Con esto tenemos un resumen bastante escueto de lo que configura la anatomía renal y dimos algunos detalles muy superficiales acerca de la formación de la orina.